La Tremenda Corte 3 se presenta como una obra que en apariencia prolonga la tradición humorística del tribunal absurdo, pero en su núcleo funciona como una exploración inquietante del anonimato moderno, de la identidad disuelta en la multitud y del juicio social que se ejecuta sin necesidad de verdugos visibles, un fenómeno que aquí denomino anonimicidio, es decir, la muerte simbólica del individuo en un sistema donde la risa colectiva sustituye a la justicia formal y donde cada personaje encarna un fragmento de la conciencia pública que observa, ridiculiza y finalmente neutraliza cualquier intento de singularidad. Desde la primera secuencia, en la que el espacio del tribunal no solo se presenta como escenario sino como una especie de teatro moral donde la ley es al mismo tiempo espectáculo y parodia, se establece una atmósfera que combina ligereza cómica con una sensación subterránea de fatalidad, porque aunque los personajes hablan con ironía y los diálogos fluyen con ritmo de comedia clásica, la estructura de cada interacción revela que nadie puede escapar del juicio colectivo, ni siquiera aquellos que creen dominar la situación. El protagonista se mueve entre acusaciones ridículas y argumentos que parecen triviales, pero cada intervención del juez, del fiscal y de los testigos contribuye a un retrato más amplio de una sociedad que se divierte destruyendo reputaciones mientras finge mantener el orden, y es precisamente en esa tensión donde la película encuentra su fuerza temática. A medida que avanzan las escenas, el humor deja de ser un simple mecanismo de entretenimiento y se convierte en una herramienta de exposición, una lupa que amplifica las contradicciones de los personajes y del sistema que habitan, mostrando que la risa no siempre libera sino que también puede oprimir, borrar, uniformar. En una de las secuencias más significativas, el acusado intenta defender su identidad con una serie de anécdotas personales que deberían humanizarlo, pero el tribunal las transforma en chistes recurrentes, y esa transformación revela cómo la individualidad se diluye cuando es sometida al escrutinio de un público que prefiere la caricatura a la complejidad. Este momento no solo funciona como gag cómico sino como declaración temática, porque señala que el anonimicidio no ocurre mediante la violencia directa sino mediante la repetición de estereotipos, la reducción de la persona a un conjunto de rasgos ridiculeissables que el colectivo puede manejar sin remordimiento. A nivel visual, la puesta en escena mantiene una estética que recuerda a las versiones clásicas del tribunal humorístico, con encuadres que privilegian la frontalidad y el ritmo del diálogo, pero introduce variaciones sutiles en la iluminación y en la composición que sugieren una mayor densidad emocional, como si cada chiste estuviera rodeado de una sombra ligera que anticipa su reverso trágico. La cámara se detiene en los rostros durante fracciones de segundo más largas de lo habitual, permitiendo que la sonrisa del personaje se transforme en gesto ambiguo, y esa ambigüedad es esencial para comprender el tono general de la obra, que nunca se conforma con ser únicamente parodia ni únicamente crítica social, sino que oscila entre ambas dimensiones con una fluidez que exige atención constante del espectador. En términos de estructura narrativa, la película adopta un formato episódico que recuerda a los juicios semanales de la serie original, pero cada episodio se conecta con el siguiente mediante un hilo temático que profundiza en la idea de identidad fragmentada, de manera que los casos aparentemente independientes terminan componiendo un mosaico coherente sobre la fragilidad del individuo en el espacio público. Uno de los recursos más interesantes es el uso de la repetición de ciertos chistes que cambian de significado a medida que la historia avanza, lo que demuestra un control preciso del ritmo y de la memoria del espectador, porque aquello que al principio parece una simple broma se convierte después en símbolo de la imposibilidad de escapar de la etiqueta que el grupo asigna. Esta evolución se observa con claridad en la relación entre el protagonista y los demás personajes del tribunal, especialmente en los intercambios con el fiscal, cuya insistencia en definir al acusado mediante una serie de rasgos simplificados termina generando una dinámica donde la identidad se negocia constantemente entre lo que el individuo afirma ser y lo que el colectivo decide creer. A lo largo de la película, la risa del público interno del tribunal funciona como un barómetro moral, una señal de aprobación o rechazo que condiciona el desarrollo de cada escena. Y ese uso de la risa como mecanismo de control social es uno de los aspectos más fascinantes de la obra, porque revela que el anonimicidio no requiere violencia física ni censura explícita, solo la repetición constante de un relato que reduce a la persona a un papel fijo dentro de la comedia general. Esta idea se refuerza en una escena central donde el acusado intenta cambiar la narrativa sobre sí mismo mediante una confesión sincera, pero el tribunal transforma la confesión en material humorístico, neutralizando su impacto emocional y devolviendo al personaje al rol que le ha sido asignado desde el principio. La escena es particularmente efectiva porque combina un ritmo cómico impecable con una sensación de impotencia creciente, mostrando que la sinceridad no siempre es suficiente para recuperar la individualidad cuando el entorno está diseñado para convertir todo en espectáculo.
Desde una perspectiva comparativa, la película dialoga con otras obras que han explorado el tribunal como espacio de comedia y crítica social, pero introduce una capa adicional de reflexión sobre el anonimato contemporáneo, especialmente en la forma en que la reputación se construye y se destruye a través de narrativas colectivas que se repiten hasta volverse incuestionables. En este sentido, la obra se puede leer como una metáfora de la vida pública moderna, donde la identidad se negocia constantemente en escenarios que combinan entretenimiento y juicio moral, y donde la línea entre la broma y la condena es cada vez más difusa. A nivel de actuaciones, el elenco mantiene un equilibrio notable entre la tradición interpretativa del género y la necesidad de introducir matices más complejos, evitando caer en la caricatura pura y permitiendo que cada personaje tenga momentos de humanidad que contrastan con su función cómica. El protagonista, en particular, logra transmitir una mezcla de astucia y vulnerabilidad que sostiene la tensión narrativa, porque aunque participa activamente en el juego de la comedia, también parece consciente de las reglas invisibles que lo mantienen atrapado en su rol, y esa conciencia genera una dimensión trágica que enriquece la experiencia del espectador. La dirección se apoya en un ritmo preciso que alterna diálogos rápidos con pausas estratégicas, permitiendo que el humor respire sin perder la sensación de continuidad, y esa continuidad es fundamental para que la idea de anonimicidio se desarrolle de manera orgánica, sin necesidad de declaraciones explícitas ni de discursos moralizantes. Cada escena añade una capa al retrato del tribunal como microcosmos social, mostrando cómo la identidad se negocia a través del lenguaje, de la repetición de chistes, de la memoria colectiva que decide qué rasgos se conservan y cuáles se descartan. A medida que la película avanza, la acumulación de pequeñas humillaciones cómicas crea un efecto de desgaste que se percibe incluso en los momentos de mayor ligereza, como si la risa fuera al mismo tiempo alivio y síntoma de una presión constante. Este doble efecto es clave para entender el tono general de la obra, que nunca se instala completamente en la sátira ni en el drama, sino que mantiene una ambigüedad productiva que invita al espectador a reconsiderar su propia relación con la risa y con el juicio colectivo. La Tremenda Corte 3 logra así revitalizar un formato clásico sin traicionar su esencia, utilizando el humor como herramienta de reflexión sobre la identidad, la reputación y el poder del grupo para definir al individuo, y al hacerlo construye una obra que funciona tanto como entretenimiento ágil como comentario social incisivo, demostrando que la comedia puede ser un vehículo eficaz para explorar temas complejos sin perder su capacidad de divertir, y que incluso en un tribunal ficticio donde todo parece ligero y absurdo se pueden revelar verdades profundas sobre la manera en que las sociedades contemporáneas administran la identidad y el anonimato.